Bienvenidos a Espejo Oculto, el lugar donde las sombras cobran vida y las historias paranormales recuerdan que no estamos solos. Hola, hoy vamos a hablar sobre leyendas mexicanas, esas historias aterradoras que hemos escuchado cuántas veces en reuniones familiares, cuando vamos al rancho a visitar a los abuelos, y que son historias que muchas veces traen una reflexión, un análisis, y que siempre derivan de alguna experiencia pasada por alguien que se repite con alguien más para obtener esa lección o, bueno, lo que tengas que corregir en tu vida. Así es, pero antes de que empecemos, suscríbanse, den clic a la campanita, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, sobre todo dani.roman y electrocameras, además de que pueden compartir sus relatos con toda confianza, ya sea en audio o en voz. Lo pueden hacer, como ya dije, en nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico espejoocultohd@gmail.com. Y bueno, ahora también, sí, bueno, también compartirnos. Si les gustó este video, compártanlos con las personas que consideren que también van a disfrutar de él. Y déjenos sus comentarios también. Cada vez que mencionen algo, que comenten algo, van a ser mencionados en el siguiente capítulo. Y bueno, ahora sí, Dani, sin más preámbulo, hablemos de leyendas. Sí, pues como te decía, las leyendas son más allá de aquellos cuentos que escuchamos como niños o incluso mismo los leemos en la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído? En español lecturas, me acuerdo. Sí, en español. Leímos sobre estas historias de personas pasadas que vivieron experiencias que les marcaron y que, bueno, hoy son ejemplo y reflejo de esas experiencias que para muchos son experiencias difíciles, dolorosas o aterradoras, que es justo lo que vamos a tratar hoy. Y que están grabadas en la memoria colectiva porque a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en América Latina, las leyendas son parte fundamental de nuestro folclore cultural. Sí, exacto, mira. Y hay algo también que tenemos que tomar en cuenta. Primero, las leyendas van a reflejar los temores de las personas en particular y de un colectivo en general. Van también a reflejar ese miedo de un momento, una situación que puede llegar a ser traumática, y se le va a dar una explicación a raíz de esa historia, ¿no? O va a tratar de que esa historia tenga que dar una identidad a un grupo, a una comunidad o a una cultura en general. Además, también se habla siempre de esta dualidad de el castigo divino, el pacto con el mal, o lo desconocido y el comportamiento que se da a través de eso. Y por eso en este episodio vamos a retomar 3 leyendas con experiencias personales, relatos que nos enviaron, los primeros que nos enviaron a Espejo Oculto, de El Charro Negro, La Llorona y los Nahuales. Y sobre todo contextualizados en Chiapas, ¿no? Que es donde estamos. Sí. Y bueno, lo interesante acá de las leyendas es que mucha gente las ha vivido y mucha gente no lo ha contado. ¿Cuántos hemos tenido experiencias, bueno, más bien miedos cuando vamos al rancho y escuchamos un ruido, no venimos caminando, no hay iluminación natural, ya es de noche y no hay artificial, y escuchamos algún ruido y alguien dice, ahí viene el charro negro o ahí viene la llorona, ¿no? Y todos entramos en miedo. Pero más allá de esos juegos, usualmente cuando pasan estas historias, quienes los viven son experiencias aterradoras. Por ejemplo, el charro negro, que es con el que vamos a comenzar. Es un personaje masculino, charro, ¿no? Vestido todo de negro, que suele representar a ese hombre rico, ¿no? Poderoso, porque por eso es importante la leyenda del charro negro, sobre todo porque siempre te lo vas a encontrar en los caminos rurales, en espacios abiertos donde no hay pues iluminación o las cuestiones que vemos en la ciudad. Entonces, el charro negro lo solemos ver como ese emisario del mal, que te tienta con ofertas muy interesantes de dinero, pero el precio es tu alma. Sí, claro. ¿No? Y hemos escuchado relatos de personas en otras partes que nos contaron a nosotros de la presencia del charro negro, de que es un hombre grande, o sea, alto, fornido,
poderoso, ¿no? Que se ve imponente. Y muchas veces dicen que es el mismo Lucifer disfrazado quien viene a tentarte para que, bueno, hagas un trato con él, porque lo que haces con el charro negro es un trato. Y tú tienes una historia muy interesante, Héctor, ¿no la puedes contar? Claro que sí. Antes de contarla, unos referentes que tenemos culturales del charro negro, si queremos verlo en el cine, hay una caricatura que es el charro negro, sí. Pero hay una referencia muy padre en la película de Macario, donde el charro negro aparece, sí, ¿no? Esa se les recomiendo. Pero vamos a pasar a la historia. Esa historia me la contó una de mis papás, no voy a decir quién, pero es real. Y la voy a hablar en primera persona para que pueda, no vaya a confundir y decir quién de los dos, ¿no? Entonces, resulta que tenía 18 años o menos, 17, porque ya hoy en día es una persona muy, muy grande, ya mayor. Iba mi abuelo, un tío y este familiar. Venían, ya les había agarrado la tarde y pues regresaban de donde estaban trabajando en el campo a su casa. La zona donde esto sucedió, hoy en día ya hay urbanización, ya hay carretera, pero imagínense hace 80 años, el Soconusco Chapaneco. Sí. Fincas cafetaleras, caseríos, pueblitos, y para ir de una finca y un terreno a una casa, pues, terracerías, brechas. Entonces en esa iban nuestros tres personajes. Y dice este familiar que iban su papá, mi tío y él, porque en ese momento él era el más chico. Cada uno llevaba un machete y ciertos materiales. Van caminando. Cuando de repente, en medio de esos arbolones, empiezan a ver que algo brilla, como si fuera de día. Un brillo, imagínense, del mediodía, donde tú alzas la mirada y cegador, te ciega. Y mi papá dice, aquí, que le dice al abuelo, no vean, no escuchen, no hablen, y pónganse el machete en la boca, pero con el filo hacia afuera y muérdanlo. Y entre más caminaban, el brillo más grande, más fuerte, y una voz muy ronca, donde les empieza, dice mi familiar aquí que no entendía, porque era como voz profunda. Sí, voz profunda, y que eran pocas palabras que se oían: dinero, pobreza, riqueza. Y pues seguían caminando los tres, y mi abuelo: sigan adelante, no escuchen, no miren, muerdan su machete. ¿Qué tiempo caminaron? No lo sé. ¿Qué tiempo duró el brillo? No se acuerdan. Llegan finalmente a su casa y no pueden dormir. Mi tío, mi familiar, se enferma. Sí. 3 días con una, dicen ellos, calentura, una temperatura, yo creo que pues mayor a 39 grados, porque hasta le dieron 3 días. Y ese fue el encuentro con el charro negro. Sí, usualmente el encuentro con el charro negro, cuando no atiendes a lo que te ofrece, suelen comentar que después te enfermas. No, a lo mejor es el susto, porque eso pasa con otros tipos de relatos con otros encuentros. Sí.
donde la persona impresiona tanto que cae en un cuadro de temperatura por varios días que pone en riesgo su salud y bueno, implica también limpias y una serie de acciones que en las zonas rurales era una práctica común. No sé si sigue siendo hoy, Sí. porque pues esa historia tiene Ya, muchos años, 80 años, muchos casi, años, casi. pero sí, lo increíble es que el brillo venía de las espuelas del De las pantalón espuelas. del charro, Y ¿no? que Cuando se nos lo parece cuenta, como si fueran, eran monedas de oro muy brillantes, Sí. como el sol. todas las espuelas, porque no ve al personaje completo, sino solo donde pasan, lo ve hacia las piernas y las espuelas eran doradas pero brillosas. Y la voz así Sí. fuerte, gruesa. Una voz muy fuerte, entonces es bastante interesante la experiencia, aterradora diría yo, a mí me hubiera dado muchísimo No, miedo. y por ejemplo Sí. también luego se dice, los 3 días de temperatura quizás fue sugestión o fue también el shock, ¿no? Que se tiene. Pero imagínate la impresión que dio esa presencia. Sí, claro. Y sobre todo en noche y que veas ese brillo tan... Para empezar, el brillo cegador. Quiero que, o sea, imaginemos esa mezcla tan perfecta para esto. Noche, bosque, oscuridad, Sí. el brillo y la voz. No, y luego en un lugar remoto, porque estamos hablando de poblaciones alejadas Sí. de centros grandes de habitantes, Sí, ¿no? porque la ciudad más cercana es Tapachula y todavía Estaba lejos, hoy actualmente, por ejemplo, está a 40 minutos si vas en coche, en automóvil, en carro. en autopista. Y dependiendo cómo manejes, ¿no? Sí, Digo, claro. también puedes tardar más. Pero imagínate en esas épocas. A pie. ¿No? Y a pie, Sí. ¿no? Entonces, pues, esa es. Pero ahora pasemos también a una historia que ha aterrado a generaciones, inclusive nos han contado y nos han amenazado que si no nos dormimos cuando éramos niños van a venir por nosotros. La Llorona. Sí, hemos escuchado muchos relatos. Este relato me lo contaron a mí, un amigo que lo vivió aquí en Tuxtla, aquí donde radicamos, en un fraccionamiento, que no voy a decir dónde está, pero está cerca de la Clínica del Seguro Social número 23, por esa zona de la ciudad. Resulta que él, pues, llega a su casa, ¿no? Cena, se baña, se arregla, y pues está pasando el tiempo, no era tan tarde realmente. Y dice que empezó a escuchar ladridos que venían moviendo, o sea, el sonido venía acercándose, de la lejanía venía acercándose. Y usualmente cuentan cuando la Llorona se aparece o anda rondando por donde está uno, los ladridos de los perros son un aviso de esto, ¿no? Recordemos que la Llorona, en la historia cuenta que es esta mujer que por despecho y por todo ese proceso de sentimiento de traición y de todo lo que le pasa a esta mujer, termina ahogando a sus hijos en un río y pues ella pierde la razón y bueno, en la historia su alma queda penando y buscando a sus hijos, ¿no? Entonces lo primero que escucha son los ladridos y cómo se van acercando, ¿no? Vienen de la lejanía a la cercanía de su casa. Le llamó mucho la atención el ruido. Él era estudiante de medicina en aquel entonces, como se darán cuenta, se desvelaba bastante y estaba acostumbrado a estar a altas horas de la noche despierto. Entonces cuando él escucha a los perros ladrar, pues ya era tarde, se detiene sus actividades y se asoma a la ventana. No, en ese Error. Momento, sí, error. En ese momento él no pensó nada, realmente él no pensó que fuera algo. Su familia es de un pueblo, como la mayoría de nosotros, que nuestros padres vienen de algún pueblo, y obviamente creció escuchando estas historias y sabía, pero en ese momento él no relacionó lo que pasaba. Cuando se asoma a la ventana, él ve a una mujer extraña caminando por la calle, bueno, flotando, porque no venía caminando, venía flotando en la calle, con un vestido así vaporoso, que se movía, ¿no? Como ondeándose en el viento. Y
pues él no pensó que fuera algo grave. Vuelve a meterse, pero algo, y siempre pasa. Sí, es como esa intuición. Una intuición que se vuelve a asomar a la ventana. Otra vez el gran error. Otra vez, abre la cortina y se le aparece de frente en la ventana. O sea, él dentro de su casa y ella fuera de la ventana. Entonces él dice que es una mujer, ahora se me pongo chinita, sí, porque claro. cuando me lo contó, o sea, lo volvía a vivir. Dice que es una mujer horrible, o sea, la cara es monstruosa, dice, no se parece a nada que hayas visto en una película de terror. Es lo primero que dice. El exorcista dice que se queda corto. Entonces, él se asusta mucho y se mete, ¿no? Y la Llorona empieza a rondarle la casa. ¿Esa misma noche? Sí, o sea, esto fue en una noche. Empezó a golpearle las velas, o sea, empezó como en las películas cuando empieza a vibrar todo. Dice que empezó a vibrar la casa, la puerta, los cristales de la ventana, y él ya no sabía qué hacer porque fue cuando él entró en pánico. Y dijo, ¿qué hago? Se subió a su cuarto, dijo, no voy a hacer, y estaba en su ventana, en la planta alta de la casa, flotando. Entonces él ya no sabía qué hacer, y dice que en ese momento recordó algo que le contó su abuelo cuando era muy pequeño, que si se llegaba un día a encontrar con la Llorona, en los campos, con la misma historia que contaste, suelen ir los hombres con machetes. Sí, claro, así es. Que tomara su machete y lo mordiera. Y mordiera el canto del machete. Él no tiene un machete aquí en la ciudad. Un cuchillo carnicero. Lo primero que se le ocurrió fue bajar por un cuchillo a la cocina. Y fue lo que hizo. Bajó, o sea, en la casa, o sea, se está cimbrando la casa, hay una serie de cosas aterradoras. Encuentra el primer cuchillo que ve y lo que hace es morder. Y empieza a hacer una oración. Dice que no se acuerda qué oró, pero él oró. Lo primero que se le vino a la cabeza. Y inmediatamente todo paró. Todo se paró. La casa dejó de vibrar, o sea, dejó de sentir eso. No se volvió a asomar a la ventana, por supuesto, porque ya no, o sea, él se había asustado. Pero la experiencia lo marcó, porque dice que muchas noches consecutivas él sentía la presencia de ella cerca de él, en la casa. Ya después, pues platicando con vecinos del fraccionamiento, efectivamente los vecinos decían que la Llorona rondaba el fraccionamiento. Él no lo sabía en ese momento. Claro, y luego hay que recordar, por ejemplo, esa zona de la ciudad aquí en Tuxtla Gutiérrez. Realmente es un cerro. Está sentado en el cerro, es claro. Un cerro, ¿no? O sea, tienes en la parte superior de ese fraccionamiento el Libramiento Norte, que ya colinda con un cerro. Sí, o sea, para que nos ubiquemos y nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, está este libramiento, que es una avenida de mucha preferencia y mucho tráfico, lo que decimos, el voladero y los fraccionamientos. Sí, entonces, la falda del cerro. Sí, recordemos que en la tradición... Y hay muchos ojos de agua. Sí, a eso iba. En la tradición prehispánica, los cerros, las montañas, son espacios sagrados de energía. Hay entidades, hay cosas. Porque en esta zona precisamente hay mucha agua. Hay cavernas, de hecho nosotros vivimos en esa misma zona. Y aquí cerca hay ojos de agua que hoy están embovedados, se volvieron drenaje, o se secan, pero en su momento eran naturales. Y esta zona, esa es una característica. Entonces él después, ¿no? Ya de día, se puso a analizar pues, qué pasó y todo, y dijo, no, pues sí, el espacio estaba hecho para que pasara. Él fue el que se olvidó de las tradiciones, porque él decía, yo ya sabía de los perros, yo ya sabía que no tenía que asomarme, yo tenía conocimiento, pero lo olvidé por el ajetreo cotidiano, sí, el por estar estudiando, trabajando, que hay iluminación en la calle, pero estaba la iluminación en la calle y la Llorona se paró en su puerta y se asomó por su ventana. Obviamente él la atrajo. Desde el momento en que él se asoma y abre la cortina, sí, le dio la atención. Le dio la atención y ella respondió a esa atención. Entonces él dice, desde ahora duermo con la luz prendida, porque no tenía, cuando a mí me lo platica, no tenía mucho tiempo que le había pasado. Y dice, me da miedo, porque es horrible, o sea, tanto verla como la experiencia de que lo persigue, ¿no? O sea, no entró a su casa, como dice,
no entró a mi casa, pero sí estuvo fuera de ella. Sí, y es que no le invitó tampoco. Sí, no, qué bueno, porque mucha gente comete el error de hacer las invitaciones creyendo que no pasa nada o que no hay nada, pero las señales ahí están, las historias nos las cuentan, nuestros abuelos, nuestros padres saben de esto y nos lo han contado de niños, por eso esto va más allá de los cuentos para asustarnos cuando éramos niños. Sí. Hay mucha realidad es detrás. como una instrucción de supervivencia. Así es, que no la tomamos en cuenta por que estamos inmersos en esta modernidad, pero eso no significa que no estén ahí. Así es. Pues qué interesante lo que comentas, Dani, sobre La Llorona. Vamos ahora también a hablar de otro fenómeno que también lo tenemos aquí en México desde la época prehispánica, pero que pues está presente, y son los nahuales. Esta creencia de las personas con la capacidad de transformarse en animales, que es una de las creo que junto con La Llorona tienen como esta reminiscencia desde mesoamericana precolombina, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chiapas es muy común hablar de esto. Podemos hablar de críptidos, ¿no? El más famoso que tenemos es el hombre lobo de Coita, que por ahí estamos también preparando algo. Ahí tenemos un enviado, un reportero allá en Coita, un emisario que nos va a hablar. Y esta relación también que hay con algunos chamanes, algunos brujos que tienen esta capacidad de cambiar de forma para proteger a sus tierras, pero también castigar a aquellos que se atreven a profanar esa tierra, lo sagrado, a las personas que aman, ¿no? Y también ahí tú tienes una historia de nahuales, ¿no? Entonces vamos con tu historia y creo que, bueno, yo tengo una también, así que la vamos a platicar. A ver, cuéntala. Mi mamá es maestra y como buena maestra trabajó en zonas rurales, en una comunidad cerca de Villaflores. En Villaflores hay muchísimas historias. Yo tengo muchas historias que me han contado, yo no las he vivido, pero sí me las han contado de esa zona. En esta colonia, es una colonia que está antes de llegar a Villaflores, hay una entrada y la colonia está a 7 kilómetros de la carretera. O sea, hay que caminar, pura terracería. Bueno, puedes ir en coche, ¿no? Pero es 7 kilómetros. En esta comunidad había una señora ya grande que pues, vivía en una orillada de la colonia. La señora, pues, como que hacía trabajos, ¿no? Limpias, esas cosas, tenía este conocimiento natural y decía que se convertía en un cuervo. Ese era el nahual, ¿no? Ella se convertía en un cuervo muy grande, no tenía manos, o sea, patas, un puerco, o sea, tú veías el puerco y tú no te dabas cuenta que era una persona transformada, pero pues que se metía a las casas, ¿no? Y entraba a las diferentes las diferentes casas y pues hurgaba las cosas y pues convivía con los animales de granja. Es una colonia, todos tienen gallinas, todos tienen puercos, borregos, o sea, hay animales, pero la gente le daba miedo. Entonces lamentablemente se piensa que todos los nahuales son malos, y eso es una cosmovisión que se adhiere a esta creencia desde la visión de la religión católica. Sí. O sea, es algo que no entendemos porque es católico. No entendemos, o sea, porque el nahual no es malo. En la historia precolombina no es malo. Sí, no es malo. Al contrario. Es un protector. Quien era un nahual era una persona de respeto en la comunidad. La iglesia sataniza esto. Entonces, cuando hay alguien con estos dones, no sé si podemos decirle dones o características muy peculiares, en las comunidades suelen ser mal vistos y satanizados cuando no son malos desde esta visión, ¿no? Y todos le tenían mucho miedo. Entonces, una noche algo pasa en la comunidad y lo relacionan con ella. Entonces la empiezan a buscar. No se convertía en nahual todas las noches, había ciertos días del mes, seguramente relacionados con la luna llena, en las que ella se convertía. Entonces, había gente que creía que se transformaba y había gente que, como todo, ¿no?
Resulta que cuando la comunidad se pone un poco caliente la cosa por lo que había sucedido en el pueblo, la empiezan a buscar y encuentran el puerco y lo machetean. Sí, claro. Pero, o sea, el animal... Una vez más la presencia del machete. El machete, sí, es el arma preferencial en esta zona. ¿Qué sucede? Hieren al animal, pero el animal huye. Obviamente de noche la gente, pues donde lo emboscaron y todo, no fueron detrás de él. Pero al otro día van a la casa de la señora y la encontraron en cama, macheteada, herida. O sea, no estaba muerta la señora, pero la encontraron herida, con varias heridas que correspondían a las heridas que le habían hecho al puerco cuando lo persiguieron en el pueblo. Entonces todo el mundo le tenía miedo a la señora, sí, claro. Por lo mismo. La señora no tomó ningún tipo de represalia ni nada, pero ahí se comprobó, ¿no? Para el pueblo fue evidente que sí era verdad que ella era un náhuatl. Entonces, eso es una constante que hemos escuchado en muchos lugares donde alguien es un nahual y la población le tiene miedo y lo agrede físicamente con un machete. Usualmente algunos mueren porque los han encontrado muertos al amanecer, porque ellos al amanecer vuelven a su forma humana. Cuando ellos van a ver, alguien va a ver si estaba viva, sí, ella sí estaba viva en este caso, pero estaba muy herida, muy lastimada. Entonces, esta chica que me lo cuenta, yo pues, sería unos años más grande que yo, estábamos jóvenes cuando ella me cuenta la historia, dice que pues sí, la población y todos los niños tenían prohibido hablarle a la señora. Ella, pues ahí creció y ella cuando me lo amanece, nosotros teníamos prohibido, de hecho hasta la fecha tenemos prohibido, pero cuando somos niños tenemos más prohibición, porque se cree que comen niños, consumen, que son son moneda de cambio. Sí, que los usan para algo malo. Cuando pues, la tradición de los nahuales en América prehispánica, bueno, en el periodo prehispánico en Mesoamérica o en algunas otras partes de América Latina donde esto existe, se sabía que eran seres naturales que protegían, ¿no? que estaban como guardianes y que eran dones dados por los dioses o la misma naturaleza para cuidar. Pero esa es una historia interesante. Sí, y a mí cuando me la contaron la verdad es que me dio mucho miedo, porque me la contaron como una historia para asustar, pero me dijo, pero es verdad, porque fue ahí en la colonia donde yo vivo, y esto lo cuentan mis papás, que mis papás eran jóvenes cuando esto sucedió, ¿no? Eso es lo que ella contaba. Y sí, y pues me imagino que no ha dejado de existir los nahuales, claro. Pero sí la persiguieron y era una persona pues repudiada en la comunidad, por eso. Wow, ¿cómo es esta diversidad que hay y los elementos que encontramos en común, ¿no? El machete, la restricción, la zona que es rural, la zona que es rural, obviamente el miedo de la comunidad en general, ¿no? Y así es. ¿Tú tienes una también? Sí, una vez más en mi familia. Uy, una vez más uno de mis papás. Pues igual, así como la historia del charro negro, vamos a ubicarnos hace un poquito más de 80 años. Dice mi familiar que él tenía como 7, 8 años, porque era cuando esa época que salían a jugar a la calle los niños, no había celulares, no había ni televisión, no había ni luz, no tenían ni radio, no había luz, casi de simple. Entonces resulta que ya conocían o ya sabían, porque o lo que tú decías, no le hables a Doña Lacha. Doña Lacha es nuestro personaje en Comento. No le hablen a Doña Lacha. No vayan con Doña Lacha. Doña Lacha era una señora que vivía en la cuadra y que justamente se transformaba. Entonces dice mi familiar que una noche estaban pues, todos los niños de la cuadra. Esa noche, curiosamente, mi familiar y mi tío se quedan afuera jugando porque mi abuelo se fue a echar unas y se agarró una borrachera que no llegó. Mi abuela dice, pues que juegue.
Y dicen de repente, vamos a ver a doña Lacha que se transforma. Dice ahí la palomilla jugando. Vamos a ver a doña Lacha que se transforma. Pues vamos, Van Niños. Sí. Y se acercan ahí como pueden a la ventana y ahí. Más o menos 10:30, 11 de la noche se acercan. Y pues se imaginen esa casa, una casa sencilla, con su chapaneco, mucho calor, un fogón porque siempre está el fogón prendido por un café o algo. Pero esa vez el fogón tenía, el fuego vivo estaba doña Lacha ahí pronunciando sus palabras sacramentales, dirían por ahí, para convertirse. Y dicen que después de pronunciarlo, su piel se desprendió, bajó, ¿sí? Como cuando pelamos un guineo. Sí, así. Un guineo plátano. Y dice, se convierte en cadejo, una especie entre perro. Un cadejo es como un perro más grande, no, así, y negro. Y negro así. Y sale. Yo tenía un perro que se llamaba Rosco, con sus pies, y decían, tu perro tiene sus pies como doña Lacha. ¿No? Entonces, imagínense, una garra así. Sí, vamos a ubicar el perro que tenía Héctor cuando era niño, era un lobero irlandés. Son perros muy grandes. Tenía sus garras, sí. Entonces, este familiar siempre comentaba que el cadejo en el que se transformaba doña Lacha tenía el tamaño de ese perro, y era un perro grandísimo. Así. Y salen corriendo. Y se meten a sus casas. Alguno de ellos tal vez dijo que vieron a doña Lacha, no saben quién. Noches después van ya los papás enardecidos. Cabe aclarar aquí que mis abuelos no fueron. Mi abuelo dijo que ellos no se iban a meter en eso, pero que tenían prohibido volver a acercarse a esa casa. Historia familiar, tal vez, no lo sé. Entonces, no se van a acercar. Pero los demás vecinos sí llegan. Y pues van otra vez los niños y salen a sus casas a decir que ya se había convertido en doña Lacha. Y aquí viene esta parte donde la van a destruir directamente a esta señora, ¿no? Las señoras van, dicen, y recordemos que cuando ella pronuncia sus palabras, se le baja el cuero, se le baja la piel, llegan y le echan sal a la piel, ¿no? Debe ser increíble ver eso. Sí, llegan y le echan sal a la piel. Y mientras todos los hombres, con el machete, la van a perseguir, porque justamente empiezan a hablar, nos dicen que todos los perros empiezan a ladrar, a aullar, a gritar. Y por ahí pues dicen, pues ya está, vamos. Y van y la llegan, y exactamente lo que tú decías, llegan y machetean al cadejo que es doña Lacha, la dejan hecha una piltrafa, todo le echan piedra, todo. Según ellos queda muerta. Llega... Pasó mejor vida. Sí, pero no. La que sí. Pero no. Resulta que pues, llega el día y lo que yacía, o lo que debería de ser doña Lacha, no estaba donde lo habían metido. Dicen que, pues yo creo, me imagino que con las pocas fuerzas que le quedaron regresó a su casa antes del amanecer, y volver a su forma humana. Estaba el montón de piel con sal y una cosa fea, sanguinolenta, como un perro. No se pudo convertir. No pudo regresar y murió al lado de su mujer. Sí, el elemento sal siempre ha sido un elemento purificador. Y probablemente por eso salaron
el cuero, Sí. como le dicen ellos, ¿no? La piel de este personaje. Y según la leyenda, la creencia es que si no vuelven a ponerse su piel, pasan a mejor Sí, vida, así es. ¿no? O, Dejan este plano. o simplemente desaparecen. O No sea, sí, necesariamente pierde. materialmente, sino Sí. desaparecen. Sí, porque al final, y hay otras historias de otros seres que no son propiamente nahuales, que también pasa lo mismo, ¿no? Ya hablaremos más adelante de estos personajes, que sí, si la parte humana que dejan ellos es destruida o dañada de alguna manera, ya al llegar al amanecer no van a poder volver, ¿no? Y van a trascender. Acuérdate que no, YouTube nos va a censurar, dejan, ¿no? En este plano, pasan a otro plano, porque no, el ciclo en el que cumple el náhuatl no lo cumple. No lo cumple. Entonces, es interesante. De hecho, estas palabras, ahorita que lo comentas, ¿te acuerdas que nos contaron también? Otra persona que nos contó una historia parecida también de una mujer que se transformaba en un perro, como un cadejo. Es muy parecido a la historia de Doña Lacha. También este amigo la vio y dijo las mismas palabras. Sí. No las vamos a decir. Son como variantes dependiendo de la zona, pero es exactamente lo mismo. Dice lo mismo, ¿no? Es como la fórmula mágica. La fórmula Vamos a decir que es la fórmula para mágica. poder desprender su piel humana y poderle dar paso al nahual, ¿no? Al animal que se transforma. Sí, así es. Esto de los nahuales es muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención. Quizás en otras culturas también existen, pero los conocemos con otros nombres, ¿no? Claro. Como el hombre lobo, por ejemplo, Sí, eso es otro. ¿no? Que también se transforma en un animal muy grande, que podría ser un cadejo, Sí. que obviamente si tú te encuentras con él, pues tu vida corre peligro, porque en teoría pierden mucho pierden la conciencia humana, la conciencia de sí, al transformarse en este animal. Entonces podría haber vínculos con otras tradiciones en otros países, pero cuéntenos si saben alguna historia. Sí, déjenos en comentarios también qué les incluso pareció. También de La Llorona, que es muy común. De hecho, hay zonas o regiones de México donde La Llorona es completamente una tradición. Sí, no, déjenos en comentarios qué les parecieron las leyendas, qué les está pareciendo este episodio, el nuevo escenario, que eso no le hemos dicho, si ya se dieron cuenta. Sí. Y bueno, Dani, ¿qué significan estas leyendas en el contexto cultural y social? Sí, pues más allá de que sea una historia para asustar y que sea la experiencia de vida de alguien, porque al pasarte una cosa como esta te va a marcar. Sí, definitivamente. Todas las personas que nos contaron esto nos dicen que pues nunca lo van a olvidar, nunca lo olvidaron, ¿no? Como es el caso del pariente de Héctor, que ya está bastante grande, o sea, fue hace como 80 años lo que sucedió. Y se acuerda. Y lo recuerda como si lo hubiera vivido hoy, ¿no? Así. Y es una experiencia fuerte, ¿no? Incluso traumática, porque se habla de gente que ha tenido contacto con algún ser de estos y ha perdido la razón. Entonces, en el contexto cultural y social, haciendo ya un análisis, ¿no? Más allá de la historia que se cuenta, por ejemplo, el charro negro nos habla de ese sueño que se tiene en el campo de superar la pobreza, los límites de la construcción social en un espacio rural, ¿no? De pobreza, en el que se traduce carencias y necesidades y trabajo duro, ¿no? O sea, todo lo haces con tu cuerpo, porque estamos hablando de gente que ara la tierra de manera manual, que se ayuda con animales pero no tiene maquinaria. Y el charro aquí es la opción para salir de la pobreza. De hecho, muchas historias, quienes han aceptado el trato con el charro negro, cambian drásticamente. Se enriquecen, pero también se quedan solos, ¿no? Viven muchos años, porque viven un poco más del tiempo normal, voy a decirlo así, no sé si decirlo normal, y también de vida de las personas. Y esas historias nos han también, por ahí hemos visto y conocido, cuando ya están, por ejemplo, en el catafalco, se escucha que adentro del catafalco hay una lucha
de mucho dolor, de mucha sufrimiento, sí, ¿no? porque al final el hacer un trato con el charro negro es vender tu alma. Ajá. A cambio de dinero. Es correcto. Cuando tu cuerpo llega al fin, ¿no? Que les digo, la vida se alarga un poco más, pues viene por ti. Sí. Y es lo que han contado, cuando alguien ha tenido, o sea, no era nadie y de repente hace una gran cantidad de dinero, y es muy celoso de este dinero, se quedan solos y se vuelven personas. O sea, hay una transformación en su forma de ser. Física y también de manera interna. Cuando mueren, la mayor parte de la gente ha dicho que si se oyen ruidos, o sea, como el desprendimiento del alma, que se va, ¿no? Y que es traumático. Que es llamado y que es traumático porque hay historias que dicen, se oye como gritos, se oyen llantos, se oye algo muy doloroso, ¿no? Sí, y que muy poca gente, o sea, cuando alguien, porque se quedan solos, es alguien que lo conoce, que pues tiene este corazón de darle por lo menos sepultura a una persona que saben que tenía un pacto con el charro, que a pesar de que tienen miedo, ven la necesidad de darle una sepultura cristiana, voy a decirlo así, adecuada, pero que en ese momento, cuando están velando, han sucedido cosas extrañas. Y también vamos ahora, por ejemplo, a retomar esta idea del machete, esta herramienta que tú decías, para pasar de lo manual, del trabajo manual, a tener esa riqueza, esa materialidad. Eso es lo que se busca también ver en esta visión de cómo nos ilustra esa aspiración que decías. No, y luego es que también, ¿no? Lo fácil sale caro. Es correcto. Porque ese dinero que tú obtienes por hacer un trato, con charro negro en este caso, tiene un costo muy alto, que es tu alma. O sea, creo que no hay fortuna que valga la pena poner en riesgo, o sea, el permitir que tu alma pase una eternidad de sufrimiento por 50 años de riqueza en la tierra. Así es. ¿No? Que esa es la lección también, ¿no? Una de las lecciones. Y pasando justamente de hablar de esa materialidad, bueno, tenemos por otro lado el caso de La Llorona, ¿no? Sí. La Llorona, pues tiene varias aristas. El consenso que se da más entre los estudiosos de estos temas es que, por un lado, el dolor materno y la culpa. Y no es propia nada más de América Latina, ¿no? Está el caso de la Dama de Blanco en Europa, o la Yuki-onna en Japón. Sí. Sin embargo, ¿por qué sigue tan vigente? Porque toca un miedo profundo en todos, que es el sufrimiento por los errores. Nadie quiere. Para empezar, es muy difícil a veces que los seres humanos aceptemos los errores, y mucho menos queremos sufrir por ellos, ¿no? Entonces, creo que representa eso. No, y también, perdón que te interrumpa, Sí. uno de los actos más bajos. No más bajos, impensables en la humanidad, que una madre haga eso contra sus hijos, ¿no? Sí, es contra natura. Sí, o sea, tenemos la idea que es en contra natura, porque pues hay un instinto, hasta los propios animales dan su vida por sus cachorros, ¿no? Entonces, es también hablar de esa capacidad inhumana que por la que podemos pasar los seres humanos en momentos de dolor, ¿no? Sí. Porque eso es lo que le pasa a La Llorona, ¿no? Este gran dolor que ella siente por la pérdida y la traición de este hombre que la deja sin nada con sus hijos, y que ella al dejarse sumirse en ese dolor hace esto. Sí, ¿no? Y también aquí hay algo, por otro lado, y tú eres historiadora y has de recordar esto. Si bien se tiene esta visión del dolor materno y la culpa, que estamos hablando de la culpa, en el caso del dolor materno, recordemos las historias que le contaron a Fray Bernardino de Sahagún, que se habla de los presagios antes de la llegada de los españoles. Sí, ¿no? Claro. Digo, aquí voy a leer tantito mis notas, pero uno es que sucedieron 10 años antes. Una era que el templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio, y mientras más agua le echaban, más ardía. Sí. El otro es el rayo que cayó en el templo de Xiuhtecutli, y que pues también es interesante que
el rayo cayó y no hubo trueno. No hubo tormenta, No hubo ni nada, tormenta. solo bajó la estela de luz. El fuego que salió por el poniente se dividió en tres, Los 3 soles. los 3 soles, Sí. y que provocó un gran barullo. El agua hirviendo y que anegó las casas. Me voy a saltar al séptimo, porque es muy interesante. La grulla que le llevan a Moctezuma con un espejo. Vean el episodio anterior, ahí hablamos de eso. De los De presagios. los presagios de los animales. Pero el sexto es el de una mujer que llora y dice: hijitos míos. Sí. ¿No? Que en la tradición se cree que es esta diosa madre que sufre por los mexicas todos los conquistados. mexicas. Bueno, sí, los mexicas conquistados. Sí, los mexicas que llegan. O sea, que va a ser así. ¿No? Y por ejemplo, como esos presagios, el penúltimo, como que aquí pasan, o sea, yo lo quiero ver así, ¿no? Los primeros es de, a ver, ahí les va. Pero pues como que, A ver qué va a pasar. a ver qué va a pasar. Es más, cuando pasa el cometa, pues nada más, ¿te acuerdas que decíamos en el episodio anterior? Punzaba el cielo, pero no se terminó de entender. Y el penúltimo, que fue el de la madre llorando, que dice: hijitos míos, qué dolor tengo, pues como que era un poquito más raro. Y tuvo que llegar la grulla con el espejo para que Moctezuma lo viera. Es como también cuando también nuestra mamá dice: no lo hagas porque te vas a lastimar. Ah, no, y ahí vamos, ¡pum! ¿No? También eso puede suponer esta idea de este dolor. Pero ¿y esa leyenda qué significa? ¿No? ¿Cómo a través de esa leyenda también nos trata de enseñar una cosmovisión? Claro. Una prevención inclusive, ¿no? Sí, la historia de La Llorona se ha estudiado mucho, porque realmente no se sabe si existió realmente esta mujer, porque La Llorona no existe solo en México. Y no solo se escucha en donde la historia cuenta que estuvo, porque se escucha en muchas regiones del país. En unas regiones se oye más que en otras, pero si investigamos, hay relatos de La Llorona en prácticamente todo México. Sí, exactamente. Y hacia el sur también. Y si los juntamos Con por otro ejemplo, nombre, pero hay mujeres que lloran, sí, ¿no? Entidades femeninas que lloran la pérdida de sus hijos. y si hablamos por ejemplo y hacemos, o sea, una relación con el Charro Negro, las historias no hay una relación, pero si queremos nosotros ajustarla o verlo o dar una nueva perspectiva, o sea, ya está. Esas advertencias del bien y el mal, de si tienes que tener cuidado de las decisiones que tomes. Bueno, aunque el charro es después de la conquista. Sí, no, ese es completamente. Ese es Eso es post-conquista. completamente después conquista. Pero esa advertencia de no todo lo que brilla es oro. Sí. Y dos, ok, te deslumbraste por el oro, vas a pagar consecuencias. Entonces, ¿qué sería La Llorona? O bien esa advertencia de La Llorona de no todo lo que brilla es oro. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los nahuales, esto habla sobre esa dualidad que tenemos los seres humanos en cuanto a la capacidad, ¿no?, de hacer el bien y el mal, y también va relacionado con este pasado primitivo que tenemos todos los seres humanos, y de una conexión con la naturaleza que deberíamos tener, ¿no? Hoy se ha perdido, pero antes, cuando nos cuentan estas historias, estamos hablando de que son historias de un México rural, Sí. un México más antiguo, voy a decirlo así, en cuanto que hay más contacto con el medio ambiente, Con la comunidad. las comunidades convivían más, era más natural, Sí. y es donde más veo, digo, porque ahorita para que alguien cuente una historia de nahuales del siglo XXI, está un poco complicado. Sin embargo, hay. Pero hay, No, ¿no? hay. Pero son menos comunes. Sí. Antes se oía más. Y esta dualidad de hacer el bien y el mal está relacionada, ¿no?, con la capacidad de nuestro libre albedrío, la capacidad de decidir. Y que, por ejemplo, el lado humano
es el lado humano que toma decisiones buenas y malas, ¿no? Desde el lado animal es lo natural, Sí. ¿no? Lo que nos conecta con la tierra, con el clima, con nuestros alimentos, con otros seres vivos con los que convivimos, porque no somos los únicos que Sí, no. vivimos en la tierra. Y es como un llamado a la naturaleza, ¿no? A nuestro pasado, o a regresar a nuestro pasado natural, que si lo vemos así desde el análisis de qué pasa hoy con el medio ambiente, necesitamos cuidarlo. Sí, A lo mejor no estamos más nahuales hoy. puede ser. Y aquí también hay que ver esto que decías de la comunidad. Digo, yo sé que se va a ver desde un punto de vista negativo, pero en ambos casos unió a las comunidades. El hecho de ir contra ellos, o sea, Ahí está lo humano. Ahí está lo humano, pero también lo animal, porque la ignorancia los agarró, los dominó y hicieron eso. Sí. Y también algo que se llama la individualidad. O sea, tanto Doña Lacha como la persona con la que tú contaste tenían una creencia y una forma de ser, Sí. ¿no? Entonces, y por el otro lado volvemos a esas armas, ¿no? El machete y la sal, que también son armas de trabajo material, un alimento, y también Son medios de protección. medios de Amuletos protección de protección. y armas esotéricas de combate. Bueno. Ay, perdón. Y aquí es donde surge la pregunta, o varias preguntas. ¿Esas historias son solo mitos? ¿Experiencias contadas? ¿Conexiones con otro plano? ¿O instrucciones veladas? Uy, coméntenos, por favor. Coméntenlo, por Si han, favor, díganos. si han vivido algo, qué reflexionaron sobre la Así es. experiencia, porque la verdad es que estos temas son interesantes. Nosotros conocemos gente que lo ha vivido, Sí, y gente cercana que les cambió la vida, ¿no? Y la perspectiva del mundo también. es correcto. Porque a veces lo que queremos ver no es tan importante como lo que nos está mirando. ¿Lo viste o te vio a ti? Pues esperemos que hayan disfrutado este episodio de Espejo Oculto. Recuerden que las leyendas son mucho más que cuentos, son ecos del pasado, advertencias del presente y quizás pistas sobre lo que acecha en las sombras. Sí, así que pues no olviden darle Like, dedo arriba, suscribirse, activar la campanita y compartir, por favor, si consideran que esto también le va a gustar a alguien Así de es. sus conocidos. Y recuerden, O también si por ejemplo quieren que alguien se aburra, díganle que lo vean completo. claro. Y bueno, si quieren seguirnos, nos encuentran en Instagram Así como @DaniRoman, Dani.Roman y el Héctor Cámara. Así. También nos pueden mandar sus relatos paranormales, historias extrañas, si vieron ovnis, cualquier cosa que sobresalga de lo natural nos lo pueden contar, porque en algún momento podrán salir sus historias en alguno de nuestros Así episodios. es. Pues nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, no todo lo que miras es real, no todo lo que es real lo puedes mirar. Hasta la Hasta próxima. luego.